el tema que iniciamos desarrollando hace 8 días, despertando el adormecimiento espiritual. Y tomamos como modelo, podemos decir, el mensaje a las 7 iglesias. Leímos 2 capítulos, ¿no? Bueno, algunos me regañan, es que qué cosa tan larga, pero fue intencional, de verdad que sí. Y espero que eso nos haya ayudado un poquito para despertarnos cómo estamos en la lectura de la palabra de Dios. Y vimos hace 8 días lo que era el adormecimiento espiritual, que era ese estado de apatía hacia las cosas espirituales. Y vimos que había un espíritu relacionado al adormecimiento, que era el espíritu estupor. También hablamos de algunas razones por las cuales algunos estamos entrando en ese adormecimiento espiritual, otros que ya están en ese adormecimiento espiritual. Algunas de ellas voy a mencionarlas rápidamente, que fue la comodidad. Vimos como modelo la iglesia de Sardis, una iglesia rica por su ubicación geográfica y por sus comodidades. Eso le llevaba, la iglesia de la Odisea, y también Sardis, también porque allá se explotaba el oro. Era una iglesia que había entrado en la autosuficiencia. También vimos la falta de hambre y sed de Dios como una evidencia del enfriamiento. Cuando el amor a Dios se empieza a enfriar debido al descuido en varios aspectos. Ya lo tomaron. Que era la oración, el descuido en la lectura de la palabra, ¿sí? Y también ese pecado no confesado. Cuando estamos guardando cosas, cuando Dios me está mostrando, pero yo simplemente hago caso omiso a esa exhortación que Dios me da a través de sus siervos, a través de su palabra, a través de los sueños. Hermanos, Dios tiene muchas maneras de hablar. Entonces, vamos entonces a continuar con el mensaje, y es cómo salir de ese adormecimiento espiritual. Así que tome nota, usted que trajo su celular, usted que trajo su libreta, tome nota, porque a veces se nos olvida un poquito, pero cuando usted toma la nota, como que recuerda un poco más y puede llegar a su casa a estudiar los textos. Continuamos. Yo quiero en esta noche, mañana, ya me he dicho la noche. Yo quiero en esta mañana centrarme un poquito en las 2 iglesias, Sardis y la Odisea. ¿Por qué estas 2 iglesias? Porque, como les dije hace 8 días, el llamado y la exhortación que Dios les hace a esta iglesia es acerca de su adormecimiento espiritual. Eran 2 iglesias que habían caído en un embotamiento. Entonces, Jesús tuvo que decirles: despiértese. Entonces, vamos a ir de pronto en el transcurso de la enseñanza, vamos a ir entonces trabajando eso. Para los que no saben, estamos en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Vamos a ir alrededor de esos 2 textos, del 1 al 5 y del 14 al 22, que son los mensajes a las 2 iglesias. Entonces, mis hermanos, vamos a hablar un poquito de la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis, como les dije inicialmente, así como la Odisea, era una iglesia que estaba ubicada geográficamente también, ¿sí? Tenía algo, una cualidad, y era que se comercializaba oro. Tenían la facilidad de tener riquezas, pero a pesar de eso, Dios tiene una exhortación con la iglesia que está ubicada en la ciudad de Sardis,
¿sí? Porque son ciudades. Y les dice en el versículo, vamos a leerlo, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Les hago una pregunta. ¿Quién es el remitente de esta carta? Juan. Juan lo escribió, pero ¿quién la envía? ¿Quién la remite? El mismo Cristo. Y él le dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. El que tiene los 7 espíritus. Él se presenta en cada una de las cartas como, primero presentándose como de acuerdo a la necesidad que tenía esa iglesia. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos una necesidad económica, de pronto el Señor te escribiría una carta así. Escribe a la hermana Zuli, el Dios Todopoderoso, el gran yo soy, el pastor, el Dios proveedor, te dice eso. ¿Ya vio? Tiene una necesidad, pero se presenta primero como la solución de esa necesidad. Entonces, él dice, yo tengo los 7 espíritus para dar vida, le dice a Jesús. Le dice Jesús a la iglesia de Sardis. Y le dice así, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. Estás muerta. Y hablamos hace 8 días de nombres de muchas iglesias, pero que nada que ver. Avivamiento, ríos de agua viva. Y hablábamos muchos nombres, pero les dije, vámonos aquí, Iglesia Alianza Cristiana, La Unión. ¿Sí? Y a veces nada que ver con el nombre, nada que ver con lo que significa su nombre. La iglesia de Sardis estaba aparentando ser una iglesia viva, porque tenía comodidades económicas. Ahora bien, más adelante les voy a contar que la ciudad de Sardis fue atacada 2 veces. ¿Y saben por qué fue atacada 2 veces? Por confiados. Porque ellos estaban anteriormente en las ciudades, se amurallaban. Entonces ellos estaban confiados porque tenían unos muros y ellos se confiaron. Y por confiados fueron atacados por sus enemigos. Por eso, la exhortación y el punto número 1, cómo salir del adormecimiento espiritual, está allí, en el versículo 2, que dice, sé vigilante. Sé vigilante. Sé vigilante. ¿Por qué caemos en adormecimiento espiritual? Porque somos confiados. ¿Y qué significa la palabra vigilar? Que en mi diccionario encontré que era observar algo, observar a alguien, estar atento, ser cuidadoso, cuidar, perseverar, custodiar, velar, celar, guardar, atender, ¿sí? Y yo digo, cuidar es tener como en esa estima, eso que yo no quiero que me quiten, eso que yo no quiero que me lo arrebaten. Hermano, si usted no es vigilante, hay uno que sí es vigilante. ¿Quién es? Satanás. Recuerde que la palabra de Dios dice que él anda como ¿qué? León rugiente, buscando a quien devorar. Pero nosotros somos demasiado confiados. Permisivos, dijo el hermano por allá. Somos demasiado permisivos, somos demasiado confiados. Entonces, un día usted recibió a Cristo en su corazón, un día usted se hizo cristiano y ya tengo todo. Tengo todo. Entonces empiezan a llegar los ataques, empiezan a llegar las pruebas. Y usted es pistado. Y usted es pistada. Y el diablo empieza a acechar contra su familia, a acechar contra sus finanzas. Y usted dormido. Una iglesia dormida. Un pueblo dormido. Y el enemigo haciendo estrago. Miren. Dice ahí
la palabra en Primera de Pedro 5:8. Hay una recomendación, te dice el Señor, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, hermanos. Y esa vigilancia tiene que ver con examinarnos. ¿Qué portillos hemos abiertos? ¿Qué puertas tenemos abiertas? ¿Qué grietas hay en nuestras vidas que están robando, que están desperdiciando esa vida espiritual en ti? A veces nos pasa lo que nos pasa por dormidos. Y entonces, cuando viene el Señor, dice en la parábola de las 10 vírgenes, ¿qué pasó? Se quedaron dormidas. Se quedaron dormidas. Sabían que había una necesidad. Sabían que tenían que vigilar. Pero su aceite fue tan poquito que ¿qué pasó? Se les acabó. Entonces, cuando el aceite se les acabó, ya ni siquiera tenían fuerzas para vigilar. Para vigilar, que se quedaron dormidas. Llegó el esposo y ya sabemos la historia. Que no nos pase eso, iglesia. No es solamente que mirar nuestro estado, no solamente reconocer nuestro estado. Sí, estamos dormidos, sí necesitamos despertar, sí usted necesita meterse más con el Señor para hablar en estos términos que pueda entender. Usted necesita meterse más con el Dios, pero no solamente es que usted reconozca, es que usted también empiece a hacer ¿qué? Ajustes, gracias. Hacer los ajustes. ¿Sí? Hermano, la falta de alerta espiritual puede resultar muy costosa para nosotros, así como le pasó a esta ciudad de Sardis. Fueron atracados. Esta iglesia, esta ciudad estaba en decadencia por confiados, mis hermanos. Estamos llamados a abrir nuestros ojos espirituales. Dice en la recomendación que Jesús le da a la iglesia de la Odisea, está allí en el versículo 18. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y dice la última parte, y unge tus ojos con colirio, para que veas. ¿Qué era el colirio? El colirio era un ungüento que en ese entonces en la Odisea, la Odisea era muy reconocida por ese ungüento que se fabricaba allá. Y muchos iban a comprar ese ungüento porque tenía la facultad de sanar la vista. Entonces, en ese idioma, Dios le dice, yo te digo, mira, unge tus ojos. ¿Y qué significa eso? Abre tus ojos espirituales. Abre tus ojos espirituales para que veas. Nosotros como iglesia no podemos andar en lo natural. No podemos caminar en lo natural. No podemos. Algo pasó. Les voy a contar. Hace 8 días. Hace 8 días, sábado. Salimos a una actividad familiar. Estaba pendiente que me tocaba predicar. Cuando ya veníamos, Sharon empieza a llorar, que tenía un dolor muy fuerte, Nos fuimos a duchar y ella decía que no podía ni siquiera hacerle así al botoncito para abrir la llave, es que no tenía fuerza. Y se agachaba, y yo, ay, por la sangre de Jesús. Y ella se agacha, y mami, me duele mucho. Cuando salimos, yo llego y digo, ¿y qué te duele? Y me dice aquí, era como el apéndice, y ya le estaba bajando el dolor a la pierna. Inmediatamente el Espíritu Santo abrió mis ojos espirituales y pude entender que ese era un ataque del diablo. Porque casi siempre cuando nos toca predicar o hacer algo, pasa algo con nuestras hijas o en la casa. Entonces allí, en pie en la piscina, en vez de vestir, me puse a orar y reprendí todo espíritu que quería desestabilizarnos. Cuando llegamos a casa,
¿Cómo está Sharon? Porque ya le dije, no, Luis, vámonos de urgencia y ya le estamos diciendo a Giselle que tenía que entrar con ella, que nosotros andamos con ropa de piscina. Y cuando dice, no, ya se me quitó, ya no tengo nada. Era un ataque, hermanos, era un ataque. Pero ¿qué pasa muchas veces cuando llegan a su casa esos tipos de ataques? Empezamos a llorar, nos desesperamos, nos desestabilizamos y no tenemos en cuenta las armaduras que usted tiene como hijo de Dios. Las armaduras para contrarrestar los ataques que el enemigo pone contra su vida. Porque estamos ciegos espirituales. Hermano, que el Señor, a través del Espíritu Santo, sea quien abra nuestros ojos espirituales. Usted no puede ver lo que el mundo ve únicamente. Usted tiene que ver más allá de lo que el mundo no ve. A mí mis compañeras me dicen a veces, Magali, ¿a vos por qué te pasan tantas cosas? Yo nomás las quedo mirando. Si ustedes supieran por qué me pasan tantas cosas. El enemigo no se va a meter con el que ya está con él. Hermano, pellizquese si usted su vida y en su cotidianidad está normal y todo, aleluya, amén, victoria. Pellizquese. El enemigo se mete contra aquellos que le están declarando la guerra, contra aquellos que le están robando almas. Y cada día los ataques a nuestro hogar es fuerte, mis hermanos. Yo les pido que oren bastante por nosotros. Fuerte. Tanto así que el domingo, cuando mi mamá en un momento a otro, porque también hubo una administración tremenda, allá en la iglesia y aquí también, y mi mamá en la tarde, a las 5 de la tarde, mi mamá se le bajó la presión. Y urgencia, de urgencias. Llegan rápido que no, el pulso no se le sentía. Llegan rápido que se les va a descompensar. Inmediatamente entendieron la pastora y el equipo de oración que era un ataque del diablo, hermanos. Cuando mi mamá llegó al hospital, la señora no tenía nada. Y la mandaron para su casa. La mandaron para su casa. Hermanos, que nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales se abran. Necesitamos ser vigilantes. Ser vigilantes. Y es eso, hermano, estar atento, estar alerta. Estar alerta. ¿Qué Dios me va a hablar? ¿Qué Dios me está diciendo? ¿Qué Dios me está mostrando? Pero dormidos se no puede, hermano. Dormidos no podemos. Y le sigue diciendo el Señor allí en el versículo 2, capítulo 3. Y afirma las otras cosas que están por morir. Yo le decía hace 8 días la importancia de hacernos una evaluación. Que miremos de dónde hemos caído. ¿Qué ha ocasionado ese letargo espiritual en tu vida? O para que entendamos, ¿por qué el desánimo? ¿Por qué el desánimo espiritual? ¿Sí? Estamos llamados a evaluarnos, a hablar las intenciones de las obras, lo que hacemos. Jesús le dijo, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y nosotros ayer evaluábamos esto y decíamos, ¿y qué tal que esta iglesia fuera una iglesia que predicara la palabra? Una iglesia que servía a Dios. Y llevábamos de pronto al cuadro cuando Jesús le dice a los hombres y mujeres, apartados de mí, pecadores de maldad. Y ellos le dirán, Señor, pero en tu nombre
echamos fuera demonios. En tu nombre hablamos lenguas, en tu nombre predicamos la palabra. Pero la pregunta es, eso que tú hiciste, ¿cuál fue la intención de tu corazón? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué fuiste allá al Calvario y le diste comida a los necesitados? Para grabarlo, subirlo en Facebook, en YouTube y que te dieran like. ¿Cuáles eran tus intenciones? Hermanos, Dios conoce nuestras obras y Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Y Él te dice, he visto que las obras que tú haces son imperfectas. Esas obras que de pronto usted inicia y nunca termina. ¿Cuántos iniciamos en evangelismo? ¿Cuántos están ahora? ¿Cuántos iniciamos ese proceso de discipulado? En la EFI, deserción. ¿Cuánto iniciamos usted a nivel individual? Dijo, voy a establecer el altar familiar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con ese altar personal? Tus obras imperfectas. Tus obras sin acabar. Hermanos, ¿cómo están sus obras delante de Dios? Evaluémonos. Y volvamos otra vez. Hermanos, no es simplemente mirar, estoy mal. ¿Es hacer qué? Los ajustes. Los ajustes. Y dice el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Cuáles promesas has recibido de Dios? ¿O Dios no ha hablado a la iglesia? ¿Dios no te ha hablado a ti? Entonces recuerda eso. Vuelve a las verdades de la palabra de Dios. Número 4. Volver a las verdades de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y cómo usted lo hace, hermano? Fortalezca el estudio de la palabra. Aliméntese de esa verdad. Nútrase adecuadamente. ¿Y cómo es nutrirse adecuadamente? Escuchar todos los días mensajes en YouTube, escuchar todos los días los podcasts de Dios en nuestros corazones o de otros. No, es usted sacar ese tiempo en la palabra, en el estudio y la meditación de la palabra. ¿Qué nos dice la misma Biblia? Medita de ella de día y de noche, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estés caminando, en tu trabajo, medítala, cuéntala, enséñala a tus hijos. Eso es. Solo así podemos tener una iglesia despierta, mis hermanos. Solamente así puedes tú estar en un despertar espiritual. Entonces, cuando el Espíritu Santo trae a ti todo lo que un día te dijo, todo lo que un día te prometió, y no solamente lo escuchas, sino que lo guardas, eso va a producir en ti un arrepentimiento, porque dice, y arrepiéntete. Y arrepiéntete. Mira, yo me examino, yo miro mi condición, pero no solamente es error, es también ¿qué? Arrepentirse. ¿Y qué es arrepentimiento? Volver en sí. ¿Sí? Vuelva hacia Dios. El arrepentimiento es ese dolor que produce cuando yo me veo que no estoy caminando como a Dios le agrada. Cuando mi condición actual no es la que Dios quiere. Cuando mi nivel en la que yo estoy no es la que Dios quiere. Porque Dios para usted tiene algo más. ¿Lo creen o no? ¿Lo creen o no? Amén. Dios nos quiere llevar a otros niveles. Dios no quiere que usted siga solamente siendo ese cristiano que viene aquí, se sienta, a veces damos la ofrenda, a otras veces no, escucha la palabra y se va, a los 8 días regresa. No,
Arrepiéntete, te dice el Señor en esta mañana. Arrepintámonos, arrepintámonos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Ay, Dios es amor, gloria a Dios. Pero Dios también es ¿qué? Fuego consumidor, mis hermanos. Y si usted está recibiendo esta palabra, y si usted lo echa en saco roto, y si yo como predicadora solamente me preocupo por dar esta enseñanza, mas no aplico eso a mi vida, entonces dice la palabra ahí en el versículo 18, yo reprendo y castigo. Ay, hermanos, ¿cómo así? Sí. Dios reprende y castiga a todos los que Él ama, hermano, porque le ama. A veces debe traer Dios juicio y castigo contra usted. Porque el que no quiere por las buenas, entonces ¿cómo? Por las malas. Por las malas. Hermanos, debemos reconocer esa condición de adormecimiento y arrepentirnos. Repetirnos de esa indiferencia cuando venimos aquí en la iglesia, a la iglesia. De esa apatía para orar, para adorar al Señor. La hermana ahorita en la oración recordaba a veces esa altivez para reconocer nuestra condición. Cuando nos hacen un llamado, estamos pensando solo en el qué dirán. Son síntomas de adormecimiento, mi hermano. Son síntomas de adormecimiento y usted no puede decir que está bien cuando todo eso está en su vida. Amén, mis hermanos. Ya hemos tratado ¿cuántos puntos? ¿Cuántos tienen ustedes? 4. Número 1, ser vigilante. Número 2, afirmar las cosas que están por morir. Número 3, evaluar las obras. Número 4, volver a las verdades de la palabra de Dios. Número 5, arrepentirse. Y número 6, Dios nos está ofreciendo, mire, Dios es tan bello que Dios a nosotros nos muestra un problema, pero también nos muestra la solución. Dios nos muestra la solución. Dios te dice, tú tienes este problema, pero puedes hacer esto. ¿Sí? A veces no son como los hombres, que juzgamos al otro, criticamos al otro, pero ¿cuál es la solución frente a esa situación? ¿Ya ves? Entonces ahí en el versículo 18 hay un consejo que Dios nos da. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Cómo así? Y esta iglesia ya no era rica, pero a pesar de que en su contexto tenía economía, Dios tuvo que decirles en el versículo 17 que ellos decían que era rico, pero Él te dice, tú eres un miserable, tú eres un desventurado, tú eres pobre, tú eres ciego y además estás desnudo. ¿Cómo así? Si la Odisea era una de las ciudades que comercializaba telas finas. Y con todo eso, mis hermanos, con todo eso le tuvo que decir el Señor, usted está pobre, usted está desnudo, porque eso no es suficiente. La apariencia no es lo suficiente. ¿Qué mira Dios? El corazón. Así que venga a mí todos los sedientos, vengan a mí todos los sedientos, vengan y compren sin dinero, vengan, coman de mí, ¿ya? Dios les está invitando a la iglesia que se abandonen de la autosuficiencia, de esa autocomplacencia y ese egocentrismo en la cual habían caído. ¿Sí? Mis hermanos,
Él les dice, vístase de vestiduras blancas. Yo estaba estudiando también allí un poco y ellos tenían la costumbre de vestirse de negro, porque el lino que usaban era un lino fino y era negro. Pero él les cambia, no, quiero vestiduras blancas. ¿Y qué representa el color blanco? La pureza, la santidad. Estamos llamados, mis hermanos, a revestirnos de Cristo. Vístase de Cristo. Vístase del carácter de Cristo. De nada te sirve estar con una falda larga, con una blusa, con una manga acá encotado, pero ¿cómo está tu corazón? Cuando en tu corazón hay orgullo, cuando en tu corazón hay enojo, cuando en tu corazón hay idolatría, cuando en tu corazón, sígale poniendo. Sígale colocando. Estamos llamados a vestirnos de justicia y de verdad. Les digo, están desnudos. Y como están desnudos, el Señor les manda que cubren la vergüenza. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron contra Dios? Dice que cuando ellos pecaron contra Dios, ellos buscaron las hojitas de las ramas para cubrir su desnudez. ¿Por qué? Porque sintieron vergüenza. Porque ellos buscaron por sus medios, como muchas veces nosotros buscamos, cómo cubrir el pecado. Pero Dios te dice, no, es mi gracia, es mi misericordia, vengan a mí. Vístasen de mí, cubran esa vergüenza. ¿Y qué dice? Y dice en Génesis que fue Dios quien mató un cordero y les hizo vestiduras. Hermano, hoy Dios hace vestiduras nuevas. Hoy Dios te hace vestiduras nuevas. Hoy Dios quita la vergüenza. Hoy Dios quita la vergüenza, ese pecado que un día cometiste, ese pecado que todavía te está haciendo eco, todavía el diablo te está acusando, todavía el diablo te está diciendo, es que no puedes volver a ser la misma persona, es que no puedes volver a predicar, es que no puedes volver a enseñar. El Señor hoy te dice que yo cubro y quito tu vergüenza, gloria a Dios. Eso Dios quiere con cada uno. Hermano, Dios te hace una invitación. Léala allí, Apocalipsis 3:20. ¿Qué dice? Todos no lo sabemos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye ¿qué? Mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hermanos, es una invitación, no para el inconverso. Si usted viene el contexto, es el mensaje a las iglesias, era para los cristianos. Y entonces él dice, bueno, ustedes tienen este problema, ustedes veo que han perdido su primer amor, es necesario que ustedes se vuelvan a mí, es necesario que veo que ustedes también se han vuelto autosuficientes. Veo que están cayendo en el adormecimiento y ya casi a morir. Pero hoy yo les digo a ustedes que hay una solución. ¿Y cuál es? ¿La solución quién es, mis hermanos? La solución es Cristo. Él te dice, yo estoy a la puerta, yo estoy tocando la puerta de tu corazón. Es una invitación para la iglesia, pero le dice, aunque la invitación es para la iglesia, si alguno de ustedes, si uno de ustedes, si dos de ustedes, si tres de ustedes, si cuatro, si todos los que están aquí escuchan esa voz y abren la puerta, ¿qué pasará, mis hermanos? Entrará. Entrará. Eso no es obligación. Eso no es obligatorio, hermano. Es de voluntad. Es de voluntad. Usted decide, mi hermano y mi hermana, usted decide si quiere seguir en esta condición. Usted decide. Usted decide si abre la puerta y empieza a fortalecer esa relación con el Dios que Él siempre ha querido tener con el hombre. Si usted quiere disfrutar de esa compañía de Él.
Nosotros decidimos. ¿Qué le dijo Elías al pueblo? ¿Qué le dijo? Miren, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? O eres frío, o eres caliente, pero tibio, no. Dios te vomitará de la boca de él. Dios no quiere términos medios. Es mejor que estén fríos. Pero usted no juegue a ser cristiano. No juguemos a ser cristianos. Estamos llamados a volvernos a Dios. Elías les dijo, si Jehová es Dios, sígale. ¿Sí? Si ustedes creen que Baal es el Dios de ustedes, váyanse en pos de él. Pero si ustedes ven y han reconocido a Dios como el Señor de sus vidas, levántense y sigan al Señor. Pero no podemos como iglesia seguir así. Recuerden, mis hermanos, la venida de Cristo está pronto. Está pronto, está en la puerta. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Nos iríamos con Cristo en el arrebatamiento? Hay unas promesas y las voy a decir rápidamente para no dilatar la enseñanza para dentro de 8 días, si no quiero terminarla. Hay unas promesas para aquellos que se esfuerzan para estar despiertos. Allí lo encontramos en el versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Mis hermanos, Jesús puede identificar a los vencedores. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que son pocos. Qué bueno sería que fueran muchos. Pero ahí en el versículo 4, él dice que son pocas. Son pocas las personas que se han esforzado por no manchar sus vestiduras. Son pocos los que han decidido caminar en santidad. Pero Él está dispuesto a vestirles de vestiduras blancas, de honra. Y es Dios quien dará, es el mismo Jesús que les dará esas vestiduras blancas. ¿Y qué más dice? Léanlo porque ahí lo dice, todo lo que estoy predicando lo dice allí los puntos. ¿Qué otra promesa? El que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Y cuál es el otro? Y no borraré su nombre del libro de la vida. Tremendo, mis hermanos. Aquí Dios les está amonestando a una iglesia que está adormecida, a una iglesia que ha caído en el embotamiento. Pero ¿qué pasa con aquella iglesia, con aquella persona que quiere estar y continuar en esa condición? Lo contrario, su nombre será borrado del libro de la vida. Duro, ¿cierto, mis hermanos? Pero ¿cómo así? Si la salvación es gratuita, si la salvación es un regalo. Hermano, Dios a usted no le va a quitar la salvación, pero si usted no la cuida, la pierde. Si usted no cuida, la pierde. Que Dios nos libre de que nuestros nombres sean borrados. Y hay muchos versículos que hablan de eso. Hay muchos versículos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, hablan de que aquellos que persisten en el pecado, que persisten en que su corazón se endurezca, que se entenebrezca, sus nombres sean borrados del libro de la vida. Duro, ¿cierto, mis hermanos? No es que Dios me perdona, no es que Dios es amor. Dios me dará otra oportunidad. Sigan así, sigamos así. A Dios no lo podemos coger de juego, mis hermanos. Como les dije, no podemos seguir jugando a los cristianos. Pero hay otra promesa. Vean ahí el 3.
Subrayenla y escriban. Promesa número 1, será vestido de vestiduras blancas. Promesa número 2, no borraré su nombre del libro de la vida. Promesa número 3, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Gloria a Dios. Que el Señor no le vaya a decir a usted, yo no la conozco, Señor, mira, yo soy Magali. ¿Y quién es usted, no? ¿Usted no sabe quién soy yo? No, señora, no, señorita. Que el Señor te pueda confesar. Es sorprendente esa promesa, ¿no, mis hermanos? ¿Sí? Eso tiene un gran sentido para nosotros. Confesar el nombre de Cristo lo podemos hacer, pero que Jesús nos confiese delante del Padre es una bendición. Amén. ¿Cuáles son los nombres que el Señor va a confesar delante de... Amén. Ay, poquito, gloria a Dios. ¿Sí? Hermanos, es importante para nosotros aceptar a Jesús, pero es mucho más importante saber que Él nos acepta a nosotros. Que usted sea esa ofrenda grata delante de Él. Que cada uno de nosotros pueda decir, Dios como dijo con su Hijo Jesús, ella, él, el que está allá, él, ella, ellos son mis hijos amados. Y me complazco en ellos, me agrado en ellos. Hermanos, esa es una exhortación, no simplemente para que sus rostros y nuestros rostros decaigan, sino una palabra de aliento, mis hermanos. Porque el adormecimiento espiritual no puede ser nuestro fin, no puede ser nuestro destino. Podemos despertar, podemos recuperarnos. Si 7 veces caemos, pues 70 veces nos levantamos, hermanos. Lo importante es levantarse. ¿Cuánto nos levantamos? Vamos a orar al Señor, presente ahí su vida al Señor. Presente ahí su vida al Señor y dale, Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a mi vida. Firmo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, oh Dios, porque hoy yo pude verme a través de tu palabra, porque tu palabra es como un espejo. Y si tal vez usted hoy no vio nada, dígale al Señor, Señor, abre mis ojos para poder ver mi condición. Abre mis ojos para poder ver mi condición, abre mis oídos para poder escuchar tu voz. Oh Dios, y que no solamente pueda yo ver, no solamente pueda verlo, sino también poderlo reconocer y poder decir, Señor, perdóname. Hermano, eso es un llamado individual. Estamos clamando por avivamiento, un avivamiento para toda la iglesia, pero el avivamiento comienza por ti. El verdadero avivamiento es cuando el hombre y la mujer vuelve a Dios, cuando el Espíritu Santo trae arrepentimiento verdadero, cuando nos confesamos los pecados los unos a los otros. Allí hay avivamiento. No espere lenguas, no espere solo milagros y sanidades. El avivamiento es ese fuego que Dios empieza a poner en su vida, en su corazón. Cuando su corazón arda de amor por Él, cuando su corazón arda de amor por Cristo, cuando su único deseo sea estar con Él, abrirle la puerta de su corazón a Él, invitarle a Jesús que venga y repose en tu vida. Oh hermano, que hoy usted se pueda levantar, que yo hoy me pueda levantar como hizo la mujer de Cantares.
Busqué en mi lecho al que busqué en mi lecho al que amaba mi alma. Pero ¿qué pasó? No lo halló. No lo halló, entonces ella se levantó. Ella se levantó y empezó a buscar a su amado. Y lo buscó por muchas partes hasta que lo halló. Yo le quiero decir a usted, ¿cómo está su relación con Dios? ¿Qué pasa cada vez que usted se pone a orar allí en las solas, en casa, si lo hace? Es la misma rutina. ¿Qué está sucediendo? Hermano, examinémonos. Volvamos a Dios. Está Marlene. Allí donde está, siga orando, mi hermano, siga orando. Siga orando, mi hermano. Mira, el Señor le dice a la iglesia que se arrepienta. Dígale al Espíritu Santo de Dios, examínalo.